en el fútbol gana el que no respeta los reglamentos. Lo voy a hacer bien claro. En la cancha, digo, de pronto hay un foul y el jugador parece que se muriera. Y realmente después mirás lo que pasó en la jugada y fue un actor de cine. Y privilegiamos y nos gusta ganar con gol de Orsay, después que terminó el partido. Y con la mano, si es posible. Bueno, eso que pasa en la cancha y que todo el mundo felicita y todo el mundo aplaude, en definitiva arranca arriba. Arranca en un deporte en que no se respeta la autoridad. Y entonces los dirigentes que son más aplaudidos son aquellos que ganan los puntos en los tribunales. Y bueno, y esa es la cultura que se vive en este deporte, que realmente ha sido rechazada por mucha gente. Y para terminar con este razonamiento, que lo vengo haciendo de la cancha hacia arriba, tenemos los sucesos de FIFA, ¿no? Y todo lo que ha pasado a consecuencia de la corrupción. Entonces, eso en otros deportes no ocurre. ¿Por qué ocurre en el fútbol? Esa es la gran pregunta. Sí, y otra pregunta es, Diego, bueno, más allá de lo que quieras agregar, ¿por qué de repente cuando uno escucha que se habla de algunos dirigentes, por ejemplo el presidente del Tanque Sisley, un tipo que es señalado una y otra vez por la Mutual y por una cantidad de jugadores como un individuo que no paga los salarios, que busca pagar el mínimo, que ha engañado a jugadores y los ha hecho firmar como que hubieran cobrado y después les ha dicho, ya firmaste, ahora el piste y no cobras en todo el año y demás? ¿Por qué de repente uno termina escuchando que ese es un hábil dirigente, un tipo inteligente y que defiende su institución? Eso parte, a mí me parece, por la concepción de que periodista deportivo es cualquiera y no un periodista. Entonces, porque ninguno que sea periodista, ninguno que tenga dos dedos de frente puede catalogar a un personaje como Freddy Varela de hábil dirigente, sino todo lo contrario, exponerlo y dejarlo en evidencia ante las ilegalidades permanentes que comete. Sin embargo, se lo presenta desde el otro lado. Respecto a lo que decía Ricardo, y enrabándolo con este tema, hay una cuestión central que es, si los mensajes de bien arriba son violentos, pensar en que los que van a la tribuna se comporten como carmelitas descalzas es imposible. Es imposible porque si desde la organización madre hay corrupción, se denuncian dirigentes que se hicieron millonarios con dineros que no le correspondían, si desde la Asociación Uruguaya de Fútbol hay un discurso permanente de querer sacarle ventaja al rival en la chiquita, de ir a pelear los puntos cuando sabés que los puntos los tenés perdidos, si antes de un partido importante al árbitro se lo está cuestionando toda la semana y después que termina el partido y el árbitro se equivocó, sale el dirigente con un pretendido discurso, yo no dudo de la honestidad del árbitro, pero nos mata todos los partidos. ¿Qué está diciendo ahí? Cualquiera que haya terminado segundo de escuela sabe que el árbitro es deshonesto y tiene intencionalidad en su contra. Está poniendo en tela de juicio. Entonces, si desde el periodismo muchas veces se dice que lo que se busca es aplacar la violencia, calmar los ánimos, y se está generando todo lo contrario, si el discurso es violento de por sí, en todos los estamentos del fútbol, ¿por qué esperar que no se comporten violentamente aquellos que de por sí dentro de la sociedad tienen un lugar violento? Claro, y que no se sientan tan vivos como el dirigente que hace trampa. Y que no quieran sacar ventaja, porque el fútbol, como dice Ricardo, es un lugar donde todos buscan sacar ventaja, y entonces dentro de esa búsqueda también se puede entender, no se puede compartir, pero sí se puede entender que haya gente que quiere sacar, claro, que quiera sacar ventaja de estar en una tribuna. Ricardo, cuando pasan estos... Recogés lo que sembrás, ¿no? Exacto. Cuando hay este tipo de incidentes como ha habido, uno empieza a escuchar muchas declaraciones y demás, y siempre aparecen esos latiguillos de esto lo tenemos que solucionar entre todos, vamos a hablar entre todos para hacer tal o cual cosa. Luego, después, en los hechos, ¿hay charlas reales y con buena voluntad real de parte de los dirigentes, de los actores involucrados? Incluso te pregunto también por el Ministerio del Interior, porque tuviste tu vinculación y o con el Poder Judicial durante tu presencia nacional. ¿Hay voluntad real después de los actores de hacerlo o hablamos y decimos lo que corresponde, el momento que corresponde frente a la Cámara y después nos vamos a casa y que sea lo que Dios quiera? Yo creo que no se combate la violencia se administra, porque la violencia es un gran negocio. Entonces realmente no hay
un objetivo para combatir la violencia. Y es un gran negocio porque vos mirás los medios de comunicación y el tema principal es la violencia. Los noticieros en todos los canales, la primera media hora por lo menos de cualquier noticiero de su top son situaciones de violencia. Y si a la violencia le sumamos el fútbol. Y si a la violencia le sumás el fútbol. Claro. Cuando el fútbol ocupa prácticamente el 50% yo ayer miraba en uno de los diarios más importantes del país, entré por internet de mañana cuando estaba desayunando, y está dividido el cuadro de las noticias, y los primeros 3 cuadros eran temas de fútbol. Entonces, como dice Diego, violencia y fútbol, mirá qué cóctel molotov fantástico para vender más. Lo que pasa es que hay una primera de las cosas que se habilitó fue esa de decir, bueno, pero la gente tiene derecho a ir a gritar porque va a descargar las tensiones de la semana. Y eso se veía... Yo me acuerdo una nota que le hice a Iván Alonso. Él dijo una frase que a mí me quedó marcada y el otro día también Forlán declaró en el mismo sentido, que el fútbol era el psicólogo más barato, que la gente estaba toda la semana presionada, que veía como su patrón lo maltrataba, que entregaba tarde un informe y le decía cualquier cosa, que llegaba a la casa y se peleaba con su señora, que tenía algunos dramas con sus hijos, y que iba a fin de semana a la cancha y que por 200 pesos sentaba en la tribuna y empezaba a insultar a los jugadores rivales, a los jueces, a los técnicos, a los jugadores propios. Y cualquiera que vaya a la cancha lo ve. La violencia, más allá que en las cabeceras se produzca, está instalada en cualquiera de las tribunas que vaya al estadio o a cualquier cancha. Y lo visualiza cualquiera. Entonces, el tema de la violencia y el fenómeno de la violencia es muy complejo de analizar, mucho más de opinar con bases sólidas. Opinar por opinar, sí, pero con bases sólidas muy difícil. Lo mismo que lo de la inseguridad, desde dónde uno puede llegar a explicar los motivos de la inseguridad de un país, es bastante difícil. Si hay una búsqueda permanente de los actores encargados de la situación de mejorarla, si hay interpelaciones de los opositores para intentar mejorarla, y es muy difícil de controlar. Desde donde uno sentado en un lugar de privilegio ante un micrófono puede llegar a dar las soluciones para la inseguridad. Lo que sí seguro pasa es que los dirigentes del fútbol, con honradas excepciones, no solo no han contribuido para erradicar el fenómeno, sino que han colaborado con él, con entradas, con logística, con situaciones que después le reditúan electoralmente y que han generado una situación de extrema tensión que hoy tiene al fútbol en el ojo de la tormenta. Ricardo, ¿cómo los barras se acercan a los dirigentes de los clubes? ¿Cómo nosotros, los que no hemos estado allí, lo vemos como un mito que se repite muchas veces? ¿Cómo logra un grupo de personas pasar a tener el dominio de una tribuna, siendo que ellos no son los dueños de la institución, no son los directivos, no son los jugadores tampoco? ¿Quién dijo que los directivos no son barras? Bien, a ver por qué. ¿Quién dijo? Yo creo que los directivos son los primeros barras. Porque, a ver, si yo vengo a este programa tuyo y te escupo, y eso aumenta tu rating, mañana lo vas a invitar a él y que venga y decirle, che, por favor, en el medio del programa escupime de vuelta. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, entonces, en el fútbol, tenemos que, yo digo, diferenciemos los delincuentes de los hinchas. ¿Está claro? Pero diferenciamos los delincuentes de los hinchas, pero eso no quiere decir que no hayan hinchas que no se transformen en delincuentes. ¿Está claro? El ministro del Interior dijo que los dirigentes del fútbol se encarguen de los hinchas, nosotros nos encargamos de los delincuentes. Digo, y eso es la razón de ser del Estado. Sí, el poder coercitivo está para eso. Está para eso, ¿estamos de acuerdo? El Estado uruguayo está para defender la Constitución, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Entonces, no puede haber en el país espacios donde el Estado no participe. Si tenemos barrios donde el Estado no entra, allí no se defiende la integridad de los seres humanos que viven allí. Y allí no son todos delincuentes los que viven. Exacto. Vive gente de trabajo, vive gente normal también, y esa gente está totalmente desamparada. ¿Está claro? Lo mismo pasa en la cárcel.
En la cárcel son todos delincuentes, pero no son todos delincuentes del mismo nivel. Sin embargo, hay determinado tipo de espacios en las cárceles donde los que mandan son los delincuentes, no es el Estado. Y entonces yo te pregunto, ¿en las tribunas también pasa lo mismo? ¿Tiene que haber espacios donde el Estado no tenga presencia? Entonces, si vos no tenés la libertad, porque no sentís la libertad de ir a una tribuna, entonces no tenés paz. Y entonces, evidentemente, ese espacio pasó a ser exactamente lo mismo que un barrio que es un barrio privado. Un barrio donde allí la ley es la que mandan, la que imponen los más fuertes. ¿Soy claro? Clarísimo. Entonces, cuando hablamos del Estadio Centenario y decimos, y en mi época hubo una gran discusión que había que compartir la tribuna olímpica, porque era la tribuna de la familia, y yo decía, no estamos en condiciones hoy de compartir la tribuna olímpica. Si no compartimos la tribuna, me decían, le estamos dando la razón a los violentos. A ver, cuando yo estaba, yo creo que el tema de la violencia era como si hubiera una especie de gripe. Entonces vos con cualquier medicamento, más o menos, la podías ir llevando. Hoy este tema ya es una pandemia. Hoy es tan grande que tenés que armar, como lo dije los otros días, un sanatorio, un hospital enorme en el que todos tenemos que trabajar para poder solucionar esto. Dos cosas chiquitas. Dale. Me acuerdo que cuando Ricardo era presidente nacional y los Benech eran dirigentes de Peñarol, se dividió la tribuna olímpica y Alarcón por Nacional y los Benech por Peñarol propusieron saludarse en el medio de la olímpica. En aquel pulmón que se En hizo, el 95% del estadio reprobó esa actitud y el 95% del periodismo también. Es una muestra de dónde está parada la sociedad respecto de la violencia en el fútbol y de los mensajes para la paz que se propongan. En el 2007, cuando Daisy Turner era ministra del Interior, una de las mayores jerarquías policiales le presentó un informe que decía que los clubes estaban más preocupados en cómo empezar el campeonato que en pagar el 2.22. Y lo último, respecto de los dirigentes que se transforman en violentos. Juan Pedro Damiani le pegó a un hincha, no hace mucho, y lo justificó diciendo que tenía sangre italiana. Sí. Amenazó a un a la periodista salida. en el puerto de Montevideo cuando volvió a declarar de Buenos Aires. Y el expresidente de Nacional en un momento, Víctor de la Valle, lo vi yo, no me lo contó nadie, el día que Liber Prudente suspendió el partido Nacional Villa Española, en la boca del túnel por donde pasaba el árbitro, lo estaba insultando y arengando a todo lo que estaban alrededor e insultarlos también. Entonces, esos mensajes, tal vez, por lo menos para reflexionar, ayuden a explicar un poco más lo que después pasa en la tribuna.